Yo te invito a que tomes asiento. Y como siempre, y no nos vamos a cansar de decirlo, la palabra del Señor siempre es buena. Y la palabra del Señor hoy nos va a hablar de algo, pero que aquellos que hemos leído la Biblia, aquellos que ya llevamos muchos años en los caminos del Señor, sabemos de qué se trata. Pero a veces la vida, las responsabilidades, los años, hacen a veces diluir las enseñanzas de Dios en nuestras vidas. Y hacen como diluir, como aguar esas palabras donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe. Porque a veces alguno dice, pastora, bueno, así como tenemos que hacer bases para construir una casa, para construir un templo, para construir un edificio, cualquier tipo de construcción necesita una base. ¿Para qué? Para que luego lo que construyas arriba no se caiga y se mantenga con los años y con el tiempo. El problema es que a veces el cristiano y el creyente o el que comienza a dar sus primeros pasos escucha la palabra del Señor, pero no queda afianzada. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es que nosotros tenemos que tener bases firmes, que tenemos que tener nuestra fe fortalecida, porque si no, todo lo que construyamos encima, ya sea nuestro llamado, ya sea nuestra familia, ya sea la fe, ya sea lo que construyamos arriba, si no tiene buenas bases, eso va a caer en algún momento. Y entonces, a veces, inconscientemente, nosotros, a medida que pasan los años, o cuando uno dice, bueno, yo escuché la palabra de Dios hace muchos años, pero lo que tienes que hacer es volver a las bases, como se dice comúnmente, ¿no? Volver a ver si tengo buenas bases otra vez o si algunas se me diluyeron. Por eso la Biblia habla de la historia que es muy conocida y que nosotros le enseñamos a los niños en Altísimo Kids, que la casa, cuando la construimos sobre la roca, que es Cristo Jesús, viene el viento, viene el agua, viene la tormenta y la casa permanece. Pero cuando nosotros construimos esa misma casa en la arena, dice que viene el agua, viene la tormenta, viene el momento difícil y entonces esa casa cae porque no tiene fundamentos. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero con la palabra del Señor. Entonces hay cosas que tú no te puedes y que no nos debemos olvidar y que gracias que Dios es tan bueno nos hace recordar. Hay bases que no las tenemos que perder, hay cosas que nosotros no las tenemos que olvidar, pasarlas por alto, porque entonces ahí es donde estamos totalmente perdidos. Mira, vamos a leer la palabra de hoy en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo del 1 al 3. Segunda de Reyes, capítulo 25, del 1 al 3, dice así. Y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequía. A los 9 días del cuarto mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Porque Dios una vez más hablará a nuestras vidas. Alguno dirá, pastora, ¿qué tendrá que ver esto con mi vida? Todo. ¿Por qué? Porque dice que entonces vino un rey, obviamente un enemigo, y lo sitió. Dice la Biblia que más o menos, sacando la cuenta, fueron sitiados 2 años y medio. Alguno dirá, pastora, no sé qué es sitiar. Bueno, sitiar es, vos estás en tu casa tranquilo, vos en tu casa tenés el mismo televisor, tenés el mismo sillón, tenés la misma cama en tu pieza, en el cuarto de tus hijos. El problema no está dentro de tu casa. Sigues cocinando en la misma cocina, sigues haciendo todo normal adentro de tu casa. El problema es afuera. Afuera ya no puedes salir porque afuera está tu enemigo. Y tu enemigo está esperando que tú salgas de tu casa para llevarte cautivo, para matarte, para lo que él quiera hacer contigo. Bueno, eso es sitiar. La diferencia es que en la antigüedad sitiaban pueblos completos, como el pueblo de Dios. Que en la antigüedad, como hoy más o menos, no es exactamente lo mismo, pero bueno, hoy tenemos límites
nuestros países tienen límites y demás, entonces como que bueno, de ese límite para allá no podrían entrar y bueno, viceversa. En la antigüedad levantaban muros sobre esas ciudades. ¿Qué son los muros? Bueno, como los paredones que nosotros, las medianeras que tienes atrás en tu casa con el vecino. La levantas para que el vecino no te pase a ti ni tú pases a él. Pero antes esas tipo medianeras, esos muros se hacían alrededor de toda una ciudad. Imagínate el trabajo que fue. Bueno, luego puedes leer la historia, cómo fue la reconstrucción del muro, luego del templo, luego de que el pueblo de Dios, primero el reino del norte, luego el reino del sur, fueron llevados cautivos. Y luego volvieron en la época de Nehemías, Esdras y demás. Y tuvieron que volver a levantar esos muros, porque esa era su protección. Pero ahí es donde el pueblo, donde el rey enemigo sitiaba y se ponía alrededor. Y adentro, a veces de los pueblos, la gente tenía para plantar, seguía plantando y seguía comiendo, recibiendo del fruto del árbol. Dice que el pueblo del Señor tenía como acueductos, entonces le seguía llegando agua. Entonces a veces pasaban los años y el pueblo de Dios decía, bueno, no hay ningún tipo de problema, yo todavía estoy bien. Y ese es el problema del cristiano a veces y del incrédulo. ¿Por qué? Porque dice, estoy en mi casa, tengo el mismo tele, tengo el mismo sofá, tengo la misma cama, tengo comida. Pero lo que no te estás dando cuenta es que tu enemigo te ha sitiado. Que tu enemigo ya está afuera y está esperando simplemente que te desgastes. Está esperando simplemente que pierdas las fuerzas, que pierdas la fe, que pierdas la esperanza. El rey enemigo, simplemente él deja pasar el tiempo. Y tú dices, todavía tengo mi matrimonio, todavía estoy con mi matrimonio, ahí nos llevamos como más o menos, pero estamos. Ya ha pasado 1 año, pasó 2, pasó 10. Pero no te has dado cuenta que el enemigo está afuera y ya te sitió. Y que simplemente está esperando que te canses, que pase el tiempo y te agotes. Y que la prueba y que la dificultad. Pero porque tú no te has dado cuenta, no es porque Dios no haya querido hacer algo distinto en ti. No es porque Dios no haya querido ayudarte en tu necesidad, en tu intimidad. Porque esto habla acerca de la intimidad del hombre con Dios. La intimidad de la mujer con Dios. Porque tú dices, pastora, yo todavía tengo para comer, todavía tengo salud. Pero lo que no te has dado cuenta es que Dios quiere hacer algo más en ti. Y que tampoco te has dado cuenta que el enemigo está afuera sitiándote. Y está esperando nada más. Como dice la Biblia, esperando, merodeando como león rugiente, buscando a quién va a devorar. Pero está ahí agazapado y tú no lo ves. Y este era el gran problema. Por eso en la antigüedad las ciudades se sitiaban. Porque decía, bueno, luego puedes leer todas las historias cuando los de afuera le hablaban a los de adentro para debilitarlos en la fe y le decía, los vamos a destruir, si total nosotros ya destruimos aquel. Ahora el siguiente eres tú. Y entonces la gente de adentro se debilitaba. Bueno, en esta historia los valientes, en teoría, los hombres de guerra, dice que hicieron un hueco en el muro y trataron de escapar. O sea que las mujeres, los niños, los que no podían caminar, los abuelitos, los enfermos, ellos los dejaron y dijeron, bueno, salvémonos nosotros. Y quisieron huir, pero dice que aún así los atraparon, los mataron. Algunos al rey le sacaron los ojos, dice. Bueno, lee un poco la historia. No es tan fácil. Y no va a ser tan fácil para ti tampoco si tú no entiendes. Dios te viene hablando, Dios te viene mostrando los problemas en tu casa. ¿Por qué no se van? En tu mente, en tu corazón. ¿Por qué continúan? ¿Por qué una y otra vez te luchas? Y otra vez vives al borde de la tentación, al borde del pecado. ¿Por qué no puedes crecer en la fe? ¿Por qué parece que avanzas y luego retrocedes? Parece que un día crees en Dios y al otro día te olvidas completamente y haces todo lo opuesto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y uno dice, pastora, ¿por qué será? Porque te están sitiando y tú no te diste cuenta.
Estás perdiendo las fuerzas, estás perdiendo la fe, estás perdiendo la dirección. Antes caminabas bien. ¿Qué te estorbó, dice la Biblia, para caminar mal? ¿Qué te pasó? Que antes caminabas bien, en esperanza, en fuerzas, en fe. Y ahora solo hay bronca, solo hay odio, solo hay enojo, solo hay pleito, solo hay división en tu mente, en tu corazón. Solo hay tristeza, solo hay amargura. Y todo tipo de problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te estorbó? Lo que no te diste cuenta es que Satanás ya te tenía sitiado. Y que él sabe, él dice, no importa, déjalo, si total, ya se le va a acabar la comida. Mira lo que dice la Biblia, dice, a los 9 días del cuarto mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. El pan, obviamente, la palabra del Señor nos enseña que simboliza la palabra del Señor. El pan, el alimento, la comida, el fundamento. Ya te quedaste sin fundamento, ya empezaste a caminar de cualquier manera, sin importarte cuál es el fundamento de la fe, cuál es el fundamento del caminar en el Señor, qué es lo que Dios nos pide. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Nunca me voy a olvidar. Yo a veces busco y digo, Señor, ¿cuál es como el resumen de toda la Biblia? Y me llevó y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y yo dije, qué ingenua que fui. La leí 1000 veces esa palabra. Y yo digo, y preguntándole, yo digo, bueno, a veces a todos nos pasa que hay cosas que uno dice, no, ¿cómo no lo vi? Bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que eres, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley de Dios. Y uno dice, pastora, bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero entonces, ¿por qué hay tantas cosas en el corazón del hombre? ¿Por qué hay tanto rencor y tantas cosas que no deberían estar en nuestra mente y no deberían estar en nuestro corazón? Pero aún así a veces están ahí. Y uno dice, Señor, ¿qué pasó? Bueno, porque se acabó el pan. Porque nos desviamos. Porque uno cuando comienza y da tus primeros pasos en el Señor, uno dice, bueno, esto ya no lo hago más, ya no me junto con gente que no me es de bendición. Pasan los años y ¿qué haces? Te juntas con gente que no te van a seguir siendo de bendición. Y uno dice, pastora, pero yo cuando comencé lo entendí. ¿Y ahora qué pasó? Pasaron los años y tú dijiste, total, no importa, estoy fortalecido en el Señor. No, te terminaron contaminando, murmurando al oído, así como hacían los pueblos enemigos cuando sitiaban al pueblo y le gritaban y le decían, tu Dios no te va a salvar. Tú eres el que está encerrado allá adentro, nosotros estamos libres esperando que salgas para matarte. Así. Y le susurraban al oído al pueblo del Señor y el pueblo de Dios se debilitaba. ¿Qué pasó con eso que habías aprendido cuando comenzaste a caminar en el Señor? Que tenías que congregarte. Uno dice, pastora, no me congregué nunca más, me estoy congregando por internet. Bueno, ¿pero qué pasó? El pan se acabó. El fundamento se acabó. Te estás muriendo de hambre en la fe. Y algunos no solamente en la fe, en la vida real. Tienes que trabajar, pero doble hora, doble turno, porque si no, no llegas, porque no tienes la bendición de Dios. Nosotros tenemos hermanos que me dicen, pastora, yo gano lo mismo que mi compañero de la fábrica, del trabajo, y a mí me alcanza, pago la luz, pago el alquiler, compro dólares, estoy por comprar mi auto. Y uno dice, ¿y aquel? Y no llega ni a fin de mes. Bueno, ¿por qué? Porque nuestros hermanos y aquellos que caminamos en el Señor tenemos la bendición del Señor también en nuestra economía. Pero alguno dice, bueno, pastora, entonces dice la Biblia, y a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Te estás quedando sin pan. Te desviaste. El fundamento que tenías lo perdiste. Quedó como a mitad de camino. Eso de congregarse, eso de leer la Biblia, eso de doblegar nuestra carne, eso de someter nuestras pasiones, eso de
buscar a Dios, no importa las dificultades que tengamos. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó en el camino? ¿Por qué te estás quedando sin pan? Te estás quedando sin pan porque Satanás te sitió. Te estás quedando sin pan porque Satanás te sitió. Por eso no tienes fe para luchar tus peleas. Por eso no tienes ánimo para levantarte. Por eso no puedes cambiar en tu mente, en tu corazón. Siempre te encuentras en debilidad. Y alguno dirá, pastora, está bien, somos seres humanos y en algún momento nos vamos a sentir mal. En algún momento no vamos a estar con todas las luces. En algún momento nos vamos a enfermar. Se enferman nuestros hijos, perdemos seres queridos. A veces los negocios o el trabajo no funciona como queremos funcionar. A veces las deudas se acumulan. Y a veces uno dice, no sé cómo lo voy a pagar. Bueno, a todos nos pasa. Esto es lo común, el pan de cada día, como se dice. Pero sin embargo, luego estamos nosotros que pasamos las mismas dificultades que otros, pero que tenemos las fuerzas, pero que tenemos la fe. En un momento nos ponemos tristes, claro. ¿A quién le gusta pasar momentos difíciles? A nadie. Pero luego miramos a Dios. Luego buscamos a Dios, luego nos fortalecemos en el Señor y continuamos. Y peleamos y nos levantamos y creemos y confiamos en que Dios nunca nos dejó y no lo va a hacer. Pero cuando tú te quedas sin pan, esa parte ya no la tienes. La parte en que te vas a levantar, la parte en que te vas a fortalecer, la parte en que vas a poder pelear, la parte en que vas a poder otra vez afirmar tus pies en los caminos del Señor, esa parte no la tienes. ¿Por qué? Porque te quedaste sin pan. Porque Satanás te sitió y tú creíste que era todo lo mismo, con Dios, sin Dios. Total, tengo mi marido, tengo mis hijos, tengo salud, tengo trabajo. ¿Qué me falta? Te falta Dios. Porque lo que no te diste cuenta en todos estos años y lo que no te diste cuenta en todo este tiempo es que Satanás te tenía sitiado. Y que se te está acabando el pan. Y que ya cada vez te cuesta más levantarte. Te cuesta creer. Y cada vez son más los problemas. Y cada vez tienes menos fuerzas para salir adelante. ¿Por qué? Porque adentro de tu casa tienes el mismo sofá, la misma tele. Tu marido todavía está ahí, tu esposa todavía está ahí. Entonces el Señor dice, no te olvides que Satanás va a sitiarte. No te olvides que, como dice la Biblia, el pecado está a la puerta. Ahí está. Sales y te vas a tener que enfrentar con el pecado. Nos enfrentamos todos, Nos levantamos y salimos a la sociedad, al mundo, al trabajo, a la universidad. A donde vayamos vamos a tener que enfrentar lo malo, el pecado, la debilidad, la tentación. El problema, ¿sabes cuál es? Es que todos enfrentamos lo mismo. Pero no todos tienen la fortaleza, porque muchos se han quedado sin pan. Porque muchos se han quedado sin fe, sin fuerza, sin esperanza. Porque lo que tenía que ser su base, su fundamento, lo que nadie te puede quitar, es Dios. Lo que no deberías haber dejado que nadie te quite es la fe. Lo que no deberías haber dejado atrás es a Dios. ¿Por qué? Porque entonces tu fundamento hoy es como estás construyendo tu casa sobre la arena. Y lamentablemente alguien te lo tiene que decir y esa casa se va a caer. Porque la roca es Cristo Jesús. Y si te has alejado de Cristo, si has comenzado a caminar, aún alguno dirá, pastora, estamos dentro de los caminos del Señor. Bueno, la Biblia dice, con sus labios me adoran, me alaban, mas su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Porque entonces hemos aprendido nosotros de que podemos estar en cuerpo, en la casa del Señor. Pero lo que también tienes que traer es tu alma. Lo que también tienes que traer a la casa del Señor es tu corazón. Es dejar que Dios obre, que Dios te transforme, que Dios te cambie, que Dios te ayude. Que Dios esté contigo, porque nosotros sin Dios no somos nada. Todo lo que vamos a enfrentar va a ser difícil para nosotros los seres humanos, todo. Enfrentar un divorcio es triste, es doloroso. Enfrentar discusiones, pleitos, gritos, falta de amor, falta de perdón en un hogar, eso es muy triste también.
Que nuestros hijos o que los pequeños de la casa vean discusiones, vean violencia, vean todo tipo de pecados. No es lindo, no es grato para nadie. ¿Cuántos se criaron así? Y uno dice, oh, yo me crié así y ahora estoy criando a mis hijos de la misma manera. Todavía estás a tiempo. El problema es que no te diste cuenta que Satanás te sitió. Ya pasó 1 año, 2 años, 10, 15, 30. Parece que todo sigue igual, pero no. Porque te estás quedando sin pan. Sin el fundamento, sin la fe, sin la fuerza, sin la esperanza, sin las ganas de seguir adelante. Y entonces eso es lo que Dios nos viene hoy a hacer, reflexionar a cada uno de nosotros. Las bases de nuestra fe no tienen que cambiar nunca. Nosotros iremos cambiando, nos iremos haciendo más viejos, vamos a engordar, nos va a doler la rodilla, después nos va a doler la cadera, así vamos a estar. Así nos reímos nosotros, a veces nos juntamos con los pastores y ya estamos viejos. Y ya vos que te duele, y la cadera, y al otro no, la rodilla. Y el otro no, ya estoy tomando. Nosotros decimos ya, nos reunimos la gente mayor por allá. Claro, los que ya estamos hace muchos años nos reímos. Uno dice, claro, antes cuando éramos jóvenes, estábamos con todo el vigor, ahora ya pasaron los años. Bueno, pero aunque la rodilla nos duela y aunque la cadera nos duela, nuestra fe sigue intacta. Y eso es lo que tú tienes que lograr. Que tu fe, pasen los años, siga intacta. Vas a envejecer como todos. Vamos a envejecer. Pero nuestra fe tiene que estar firme. Porque lo que nadie te puede quitar y lo que no tienes que dejar atrás, ni dejar que nadie te quite, es la fe, es la base, es el pan. Porque entonces Satanás siempre va a querer sitiarnos. Esa es una realidad. No la desconocemos. La Biblia dice que Satanás está ahí para estorbar, para debilitarnos, para tentarnos. El problema no es Satanás. Nosotros no le tenemos miedo a Satanás. El problema somos nosotros. ¿Cómo nos encuentra Satanás? ¿Cómo te encuentra a ti el pecado, la tentación, la debilidad, los problemas familiares, los problemas de salud, los problemas matrimoniales, los problemas económicos, los problemas en tu trabajo? ¿Cómo te encuentra? Porque eso va a estar siempre. El problema no es lo demás, lo alrededor. La dificultad está en cómo está tu corazón, cómo está tu fe, cómo está tu esperanza. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos hoy. Pasarán los años, pero nosotros tenemos que permanecer firmes. Nosotros tenemos que estar juntos en la fe, caminando, trabajando, dando de nuestro tiempo, de nuestros años, dando de lo que tenemos, de nuestra profesión, de nuestro oficio, de lo que sabemos hacer con nuestras manos, lo que fuera. Criar a nuestros hijos, aquellos que tienen en el Señor. En lo posible traer, cuando ya nuestros hijos sean grandes, que traigan a nuestros nietos. Bueno, uno dice, pastora, ¿cómo lo sabemos? No lo sabemos, es nuestra fe. Pero bueno, pero aquí estaremos nosotros. Nosotros estaremos en el mismo lugar. ¿Dónde estarás tú? Nosotros como iglesia, como ministerio, seguiremos estando en el mismo lugar. Seguiremos peleando, seguiremos trabajando, seguiremos esforzándonos, seguiremos permaneciendo. Pero ¿dónde estarás tú? ¿Seguirás con pan, sin fuerzas, sin fe? Pero lo que tienes que hacer es cada día, lo que tenemos que hacer es cada día buscar al Señor. Y que lo que hemos aprendido y ya no lo estamos poniendo en práctica, volvamos a ponerlo en práctica. Porque es palabra de Dios. Porque todo lo que nosotros te hemos enseñado está en la Biblia. Yo siempre dije lo mismo y no me voy a cansar de contarlo. Yo soy una persona muy desconfiada. Te creo la mitad y la otra mitad no te creo. Siempre fui así. Cuando llegué a los caminos del Señor, y me acuerdo que yo escuchaba las prédicas del pastor Hernán, aún del pastor donde yo iba, y yo lo escuchaba y yo decía, ¿me estará diciendo la verdad? ¿O me estará...? Claro, yo decía, no, que si me agarran vulnerable. Entonces, ¿yo qué hacía? Y lo que hago, voy a la Biblia. Leía la Biblia. Siempre fui una persona que lee mucho. Y leía, y entonces cuando leía decía, acá está.
esto es lo que nos enseñó hoy el pastor, esto es lo que escuché hoy por la radio, está en la Biblia. Y eso me daba paz, porque yo decía, no es la imaginación de un hombre. Yo decía, ahí está en la Biblia. A veces los pastores o el pastor decía, vamos a trabajar de esta manera. Y yo decía, ¿será? Iba a la Biblia y ahí estaba todo. Y yo dije, bueno, entonces este es el lugar. Este es el lugar. Y todo lo que nosotros te enseñamos no es invento nuestro, es la palabra del Señor. Nosotros simplemente te lo desarrollamos, te lo contamos con quizás ejemplos, con lo que fuera, pero no es mi palabra, es la palabra del Señor. Por eso hoy Dios, no solamente a ustedes, a mí y a todos los que escuchamos, tenemos que reflexionar y decir, Señor, quiero estar firme, porque nuestro enemigo está afuera sitiándonos. Y a veces no nos damos cuenta, parece que pasan los años y parece que no pasa nada, pero un día te vas a quedar sin pan si no te has fortalecido en el Señor. Y eso es lo que Dios no quiere. Y para eso Dios nos viene a hablar en esta mañana. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor entonces dice así: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella a su alrededor. Contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Así. El Señor dice, no te confíes en tus fuerzas. No te confíes en tu intelecto. No te confíes en... No sé en qué es lo que nos podemos apoyar. En el trabajo, en el sueldo que nos llega a fin de mes. Que está bien, obviamente, tenemos que trabajar. Nadie nos va a mantener. Pero no pongas tu confianza en eso porque es vano. Tienes que poner tu confianza en Dios. Porque si no, te vas a quedar sin pan, sin fuerzas, sin esperanza. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos a cada uno de nosotros. Porque enfrentaremos enemigos, claro que sí. Pero nosotros somos los que tenemos que estar fuertes para enfrentar lo que venga. Y para eso está la iglesia. Para que cada uno de nosotros nos podamos fortalecer en su presencia, unidos, trabajando, animándonos, como dice la Biblia, sosteniéndonos unos con otros, para que podamos seguir adelante. Por eso, aquellos que están solos, aquellos que dicen, pastora, la estoy peleando solo, sola. Pastora, hace tiempo que ya pensé que estaba todo igual porque el sofá sigue estando en el mismo lugar, pero no. Hoy te has dado cuenta y has reflexionado, y hemos reflexionado juntos, que a veces parece que las cosas siguen su curso, pero no. Te estás quedando sin pan, entonces es hora de volver al Señor. Y aquellos que dicen, yo no quiero que mi enemigo me gane, me venza, venga por mis hijos, venga por mi vida, por mi fe, por mi mente, por mi psiquis. Alguno dirá, pastora, necesito salir de esto. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón, para que cada día el Señor afirme tus pasos en sus caminos y que tus bases en la fe sean firmes. Así que aquellos que quieran aceptar o reconciliarse con el Señor, repiten esta oración después de mí. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón. Por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que cada día me ayudes a afirmar mis pies en tus caminos. Y que nunca más vuelva a alejarme de ti. Sé, Señor, que tú lo harás. Por eso dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.